mejor manera. Yo confío mucho en su capacidad. De hecho, ya hemos participado en algunos trabajos con un pequeño grupo reducido y confío mucho en que la exposición y claro, la solidez de su trabajo se ve reflejado en este tipo de eventos y además en la labor que se realiza en el estudio como tal. Desde la oficina desde el despacho que tenemos junto con todo el equipo que lo conforma, y en especial el área de consumo y competencia, le damos la bienvenida a Ivette y esperamos que sea de su agrado esta charla del día de hoy, la cual voy a estar presente yo también, haciendo algunos apuntes, pero la protagonista de hoy es Ivette, así que cuando quieras, Ivette. Ok, Estela, ¿ya empezamos? ¿O esperamos unos minutos? No, sí, ya vamos a comenzar. Muchas gracias, Leo. Comienza, Ivette. Ok, primero, gracias, Leonardo, por la bienvenida y por las palabras. Y bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Es para mí un placer poder compartir esta tarde y para hablar sobre un tema que de cierto modo nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, que son nuestros derechos como consumidores. Permítame comenzar con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, hemos realizado alguna compra antes de estar en esta conferencia? Todos somos consumidores a diario, como les estaba diciendo. Tal vez algunos han comprado un café, han utilizado el transporte para llegar a su centro de labores o llenado el combustible de sus vehículos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos actos, ustedes, nosotros, fuimos consumidores. Y es precisamente sobre esta realidad que es universal sobre lo que hablaremos hoy. Quiero comenzar como punto de partida para reconocer una verdad que es fundamental en todas las relaciones de consumo, que existe una asimetría natural entre las partes. Por un lado, tenemos al proveedor como la parte fuerte de esta relación de consumo, quien cuenta con mayor información y con mayores recursos frente al consumidor, quien generalmente se encuentra en una posición de desventaja. Para ilustrar esto, pensemos en la compra de un electrodoméstico cualquiera, como por ejemplo un microondas. ¿Quién creen ustedes que conoce mejor las especificaciones técnicas, la durabilidad real y las posibles fallas que puede tener este electrodoméstico? Claramente es el fabricante y el vendedor. Esta asimetría, que ahora les he graficado, es la que justifica la intervención del derecho constitucional en el ámbito de protección al consumidor, que es lo que quiero explicar antes de ir en sí a los principios del derecho del consumidor. Ahora bien, es importante entender que nuestra Constitución analiza al consumidor de manera integral, considerando todas sus dimensiones. Es decir, que no se limita únicamente al aspecto económico de sus decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que un consumidor no se limita simplemente al hecho de que un consumidor puede elegir uno u otro producto porque cuesta más barato frente a otro producto o servicio que se oferta, sino que también incorpora el ámbito emotivo y subjetivo del consumidor, examinando las circunstancias completas que rodean cada relación de consumo individual para cada consumidor. Por ejemplo, cuando adquirimos un producto, digamos, de lujo, no lo hacemos solo por la utilidad que este podría darnos, sino que también por el estatus social o la satisfacción personal de tener este artículo. Entonces, la Constitución reconoce que estas motivaciones también son legítimas y son dignas de protección. Todo esto, lo que les he estado detallando, se enmarca en nuestra economía social de mercado, que es la que reconoce nuestra donde encontramos un delicado equilibrio entre el reconocimiento de la persona como fin supremo de la sociedad y la economía, que como sabemos, toda la Constitución está hecha, o si percibimos cualquier artículo, sabremos que es con el fin
de cuidar, de velar por el bienestar de la persona, además del respeto a las libertades económicas reconocidas constitucionalmente, para la iniciativa privada y, por supuesto, la subsidiariedad del Estado, quien actúa como otro y no como jugador, si lo queremos poner en palabras sencillas. Dicho de otra manera, el Estado no interviene directamente en el mercado, pero establece las reglas necesarias para que funcione de manera correcta, de manera idónea y proteja a la parte más vulnerable, que, como se ha dicho, en esta relación de consumo es el consumidor precisamente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el papel exacto que tiene el Estado en este contexto de relación de consumo? El Estado actúa como garante, estableciendo un marco normativo que permite el funcionamiento adecuado del mercado sin desnaturalizarlo. Es decir, que no sustituye la iniciativa privada, sino que la complementa, que está resguardando, que no actúe con arbitrariedad, si se puede decir, interviniendo solo cuando es necesario para corregir desequilibrios significativos en el mercado. Entonces, el Estado no puede actuar como empresa, sino que promueve la iniciativa privada dentro de este Estado social de mercado que tenemos en el Perú. Ahora, avancemos ahora hasta un punto crucial, que es el que nos importa en esta conferencia. Todos, absolutamente todos, somos consumidores en diversos momentos del día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, participamos en múltiples relaciones de consumo. Bien, pensemos en nuestra rutina diaria. Lo primero que hacemos al despertarnos es comprar pan para nuestro desayuno. Luego nos transportamos hacia nuestro centro de estudios, o al trabajo en el que nosotros realizamos. Luego podemos ir a un restaurante para poder almorzar, e incluso el internet que consumimos ahora para poder estar en esta conferencia son ejemplos de relaciones de consumo. En cada uno de estos actos que les he detallado, nosotros estamos ejerciendo un rol de consumidores. Entonces, si sabemos que somos consumidores, ¿por qué la Constitución protege específicamente al consumidor y no tanto al proveedor y lo deja a un lado? Son 3 razones fundamentales. La primera, porque como ya se dijo, el consumidor es el eslabón más débil en la cadena comercial. Imaginemos el caso de una persona que adquiere un seguro médico sin entender completamente las exclusiones que contiene esta póliza, la póliza que va a adquirir. ¿Acaso está en igualdad frente a la aseguradora? Evidentemente no, porque puede no conocer todos los términos que se contienen, porque en muchas ocasiones, como sabemos, se utilizan términos técnicos que no es conocido por el común de consumidores. Segundo, porque al proteger al consumidor, se protege a la persona y su dignidad. Y es necesario recordar que constitucionalmente la dignidad es el valor supremo en nuestro ordenamiento constitucional. Tercero, porque existe una asimetría informativa que coloca al consumidor en una evidente desventaja frente al proveedor. Por ejemplo, pensemos cuando nos enfermamos y tenemos que acudir a la farmacia a comprar medicamentos. ¿Estamos seguros realmente de entender cuál es la composición química de estos medicamentos o cuáles son los efectos secundarios que tendrán en nuestro organismo? Entonces, dependemos completamente de la información que nos proporciona el fabricante, porque claro, ellos son los especialistas. Entonces, es importante profundizar en este concepto de asimetría informativa. La asimetría informativa no es necesariamente negativa en sí misma. De hecho, cuando estamos en una relación de consumo es inevitable, porque en una economía especializada, donde los proveedores desarrollan conocimientos específicos sobre sus productos o servicios para poder brindar mejores productos o servicios, como les digo, para captar mejor o captar mayor clientela, es una cuestión más de especialidad que ayuda al mercado a desarrollarse. Entonces, el problema surge cuando esta asimetría informativa se aprovecha para engañar
o para perjudicar al consumidor. Son en estos casos cuando es negativa la asimetría informativa, que como dije, no necesariamente tiene que ser perjudicial para el consumidor, porque la especialidad que requiere del proveedor es necesario para brindar un mejor producto o servicio. Por ejemplo, pensemos cuando compramos o queremos comprar un automóvil. Es razonable que el vendedor conozca más sobre el vehículo que está ofertando que el comprador que desea comprarlo precisamente. Lo que no es razonable es que oculte información sobre fallas conocidas que pueda tener ese producto o problemas recurrentes que afectarían la decisión de compra frente a otro producto, frente a un competidor. Es en estos casos cuando la asimetría informativa es perjudicial para los consumidores. Entonces, para materializar esta protección que tiene la Constitución, el Estado actúa desde 3 frentes. El primero, desde el ámbito legislativo, que es a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde se encuentran todos los derechos y las obligaciones, tanto de los consumidores como de los proveedores, así como los principios que en un momento pasaré a detallar. Desde el ámbito administrativo, mediante la actuación del INDECOPI, que materializa todos los lineamientos, toda la protección que ya tiene el consumidor dentro, de defensa y protección del consumidor. Y por último, desde el ámbito jurisdiccional, a través de las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la protección del consumidor. Entonces, es importante señalar que aunque nuestra Constitución solo menciona expresamente en su artículo 65 3 derechos, como lo podemos leer aquí, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Por lo tanto, solo encontramos 3 derechos protegidos, que son el derecho a la información, la salud y la seguridad. Este contexto que el Tribunal Constitucional ha establecido claramente en su jurisdicción, que este artículo se debe interpretar como números apertus para los derechos de consumidor. Pero, ¿qué significa números apertus en términos prácticos? Que la lista no se encuentra cerrada. Es por eso que a medida que las relaciones comerciales avanzan, pueden surgir nuevos derechos que merecen protección constitucional. Pensemos, por ejemplo, en los derechos relacionados con el comercio electrónico, que pensemos, unas décadas, unos 20 años no existían. Ahora, por ejemplo, también necesitamos protección, pero en su momento, conforme vaya evolucionando el mercado, lo tendremos, y es precisamente pasemos a examinar detalladamente los principios que sustentan nuestro sistema de protección al consumidor. Estos principios, los 8 principios que voy a pasar a detallar, que se encuentran dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, no son meras declaraciones que expresan deberes de conducta y orientan tanto la interpretación como la aplicación de las normas al consumidor. Entonces tenemos el primero, el principio de soberanía del consumidor. ¿Qué nos quiere decir este principio? Este principio establece que el consumidor, a través de sus decisiones, es quien dirige el mercado. Sus preferencias y sus elecciones son las que en última instancia determinan si prosperan y cuáles fracasan. Porque sí, tenemos varios proveedores en el mercado y elegimos porque nos ofrecen mejores servicios, mejores productos. Es obvio que vamos a escoger lo que más nos beneficia, por lo que a lo que dejamos, el otro proveedor que dejamos de consumir, es obvio que no va a tener éxito en el mercado. Para ilustrar mejor este principio,
Imaginemos el mercado de la telefonía móvil, que todos tenemos ya. Puede ser Claro, Movistar, perdón, Entel. Si nosotros como consumidores prefiriésemos planes con mayores datos móviles y con menos minutos en la llamada, las empresas telefonías es obvio que se darán cuenta que esa es nuestra preferencia y empezarán a ofertar planes con más megas y menos minutos. Esta es la soberanía del consumidor, el poder de orientar el mercado con sus decisiones y sus preferencias. Ahora, pero para que se dé este principio de soberanía del consumidor, es fundamental que se vinculen o se den en la práctica dos condiciones indispensables. Primero, debe existir libre competencia, porque sin ella, si no existe libre competencia entre los proveedores, estaríamos frente a un monopolio donde la elección del consumidor vendría a ser irrelevante. Si solo existe un proveedor que ofrece un producto o servicio, por ejemplo, de Internet en Lima, supongamos este ejemplo, poco importa que nosotros como consumidores preferamos la calidad de servicio, o que haya más megas, que los planes que nos den, en definitiva, sino que simplemente no tendríamos otra alternativa. O en el caso de los oligopolios, que si bien hay cierta cantidad de proveedores, no es que tengamos nosotros la posibilidad como consumidores de escoger tal o cual y poder dinamizar el mercado. El segundo es que debe existir una información adecuada. Un consumidor que desconoce las características de lo que compra no puede ejercer verdaderamente su soberanía. Entonces, ¿cómo podríamos elegir entre dos productos similares si se desconocen las diferencias relevantes que existen entre ambos? Por lo tanto, este principio nos recuerda que el objetivo final del mercado no es la producción por sí misma, sino la satisfacción de los consumidores para que por sus elecciones puedan dinamizar el mercado y elegir tal o cual proveedor. Somos nosotros como consumidores quienes con nuestras decisiones informadas determinamos qué se produce, cómo se produce y en qué cantidad. El siguiente principio es el principio proconsumidor. En este principio nos establece que ante una duda insalvable se debe favorecer al consumidor. Esta es de consumo, puesto que nosotros como consumidores, como ya se ha dicho, tenemos menos información frente al proveedor. Pongamos un ejemplo. Si en un contrato de adhesión, por ejemplo, cuando adquirimos un servicio telefónico o en los bancos, que contiene una cláusula que resulta ambigua sobre las condiciones de un producto, esta ambigüedad debe interpretarse en favor de nosotros como consumidores y no del proveedor que redactó este documento. Lo mismo ocurre con las normas de protección al consumidor. Si se admiten dos interpretaciones diferentes frente a una misma norma, se debe prevalecer la que más beneficia al consumidor. Aquí la palabra clave es la duda insalvable. Si existe una duda, obviamente nos va a beneficiar a nosotros como consumidores. Ahora, un caso en concreto. Pensemos en una póliza de seguro que no especifica claramente si cubre o no determinados tratamientos médicos. Si aplicamos este principio, la ambigüedad se interpretará en favor nuestro, entendiendo que el tratamiento también debe estar cubierto porque no lo especifica. Si hay una ambigüedad que puede beneficiarnos, como repito, se da la interpretación en nuestro favor como consumidores. Eso también incentiva a las aseguradoras a ser absolutamente claras en la redacción de sus contratos. Como digo, el consumidor es clave para dinamizar esto. Este principio también no significa que el consumidor tenga siempre la razón o que pueda abusar del sistema. Solo se aplica específicamente en situaciones de duda insalvable y no cualquier duda o reclamo. Esa es la palabra clave en el principio. Duda insalvable.
El siguiente principio es el principio de transparencia. La transparencia constituye uno de los pilares fundamentales dentro de la protección al consumidor. ¿Qué exige este principio? Exige que los proveedores brinden información clara, veraz y accesible sobre sus productos y servicios. Pero vamos a detallar ya cada uno de estos términos. ¿A qué nos referimos con información clara? A que debe ser comprensible para el consumidor promedio, evitando tecnicismos innecesarios o lenguaje deliberadamente confuso para poder confundir precisamente al consumidor y no tener una elección clara sobre lo que quiere. Pongamos un ejemplo. Un banco que explica un producto financiero debe hacerlo en términos que resulten sencillos para el consumidor y no en tecnicismos, porque no todos los consumidores son economistas o abogados, sino que necesitan la información de una manera clara. Ahora vamos significa publicidad muestra una hotel con más de 5 estrellas con las mejores condiciones de mercado. Pero en la práctica nos ofrece las selecciones de canales de repente del televisor o violan este principio por ofrecer una publicidad de años, por lo que no resultaría veraz lo que ofrece. Ahora vamos a un término accesible. ¿Qué significa accesible dentro de este principio? Que debe estar disponible antes, durante y durante la relación de consumidor en un formato adecuado y por supuesto idioma menor para que pueda ser entendido por todos los consumidores en el Perú. Pongamos un ejemplo. En un menú de un restaurante. Lo ideal sería que no solo estén los platillos que se ofrecen en la carta, sino que también dentro de esos platillos se detallen los ingredientes para determinar si conviene productos en perjudicar o otro caso más liviano. Cuando buscamos empresa bancaria, no es suficiente también que explique la tasa de interés anual, sino que todas las demás disposiciones dentro de ese préstamo se debe brindar al consumidor al momento de esta relación de consumo. Entonces, es importante que enfaticemos que no se trata también de abrumar al consumidor con toda la información que pueda tener ese producto o servicio, sino de proporcionarnos o de proporcionarle al consumidor información relevante y que sea determinante para que pueda elegir, comprar o adquirir este servicio, influyendo claramente en su decisión de compra. La sobrecarga informativa también puede ser perjudicial como la falta de información. Se trata de encontrar un punto exacto entre la información que es necesaria, pero tampoco sobrecargarla con información que resultaría abrumadora para el consumidor. Ahora vamos con el principio de corrección de la asimetría. Este principio busca equilibrar la relación entre proveedores y consumidores, previniendo abusos derivados de la asimetría informativa o de posiciones dominantes en el mercado. La asimetría informativa, como ya hemos mencionado anteriormente, se refiere a la diferencia en el nivel de información que poseen los proveedores y los consumidores, siendo evidentemente los consumidores quienes tienen menor información, por lo que el proveedor conoce perfectamente cuál es su producto, cuál es su servicio, cuáles son sus defectos o cuáles son sus mejores virtudes. Mientras que el consumidor solo tiene acceso a la información que el proveedor tiene a bien a compartir. Pongamos un ejemplo para poder graficarlo en la práctica. Otra vez en el sector financiero. Cuando un banco ofrece un producto financiero complejo como un fondo mutuo de inversión, está obligado a explicar
no solo los potenciales beneficios que tiene este fondo mutuo, sino también cuáles son los riesgos que se asocian en un lenguaje que sea comprensible para todos los potenciales clientes. Es decir, que no se puede limitar a mencionar ganancias históricas, sin advertir las posibilidades de pérdidas. Se puede verificar que la información sea accesible. No se trata de confundir al consumidor con términos complejos, sino que estos sean comprensibles para que sean determinantes en su decisión de compra. Este principio, entonces, no solo busca eliminar por completo la asimetría informativa, porque, seamos sinceros, esto sería imposible, sino corregir sus efectos negativos. Este principio reconoce que cierto grado de asimetría es inevitable en las relaciones de consumo, en una economía que es especializada, pero que no debe traducirse en perjuicios para el consumidor. Se trata, como repito, de encontrar un balance. Vayamos al quinto principio, al principio de buena fe. Este principio de buena fe es heredado del Código Civil. ¿Qué exige este principio? Exige lealtad, honestidad y corrección en el comportamiento de ambas partes de la relación de consumo. Entonces, no es responsabilidad exclusiva del proveedor ni del consumidor, sino que se trata de un deber compartido por ambos. Imaginemos un caso práctico, de nuevo, como ya hemos estado haciendo en todos estos. Una persona que contrata un seguro de salud. Tenemos por un lado al proveedor y al consumidor. Especifiquemos la buena fe en ambas partes. Por un lado, el proveedor, que es la aseguradora, debe explicar claramente cuáles las coberturas de este seguro y sus exclusiones sin ocultar información relevante. Por otro lado, tenemos al consumidor, quien debe declarar honestamente cuáles son sus condiciones preexistentes. Por ejemplo, es un fumador habitual que en un futuro tiene muchas más posibilidades de tener cáncer al pulmón, o si tiene antecedentes diabéticos, que también aumenta las posibilidades de ser un paciente diabético en un futuro. Entonces, ninguno de ambos lados de esta relación de consumo debe omitir los datos que requieren, porque pueden perjudicar para al final realizar una buena conclusión en este negocio que se está pretendiendo hacer. Entonces, si tenemos la buena fe de ambas partes, solo así puede funcionar adecuadamente el sistema. Por lo tanto, la buena fe implica para el proveedor abstenerse de prácticas comerciales engañosas o que sean agresivas. Entonces, no pueden, por ejemplo, crear una falsa sensación de urgencia, como hemos visto a veces en algunas publicidades, ¿no? Última unidad disponible, por ejemplo, que ya se acaba el stock, cuando en realidad tienen una gran cantidad de productos que aún desean ofertar. En cuanto al consumidor, la buena fe implica utilizar los productos o servicios según su finalidad y de acuerdo con las instrucciones que proporcionan estos. No sería buena fe, por ejemplo, adquirir un producto, pensemos en un vestido, nos vamos al mall, utilizamos este vestido y luego pretendemos devolverlo. No estaríamos actuando de buena fe como consumidores. Entonces, este principio reconoce que las relaciones de consumo no son meramente transaccionales, sino que se enmarcan en un contexto social donde la confianza mutua entre consumidor y proveedor es esencial para el eficiente funcionamiento del mercado. Vamos al principio número 6, sobre la protección mínima. Este sexto principio que establece el código brinda un piso mínimo de protección, pero no te dice el límite, es decir, no hay un techo de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que otras normas pueden ofrecer mayores niveles de protección y los proveedores pueden voluntariamente asumir estándares más elevados con el fin de marketearse o de ofrecer un mejor producto o servicio. Pongamos un ejemplo.
si la ley establece, imaginemos esto, si la ley establece como garantía mínima de un electrodoméstico que sean, supongamos, 6 meses, nada le impide al fabricante que voluntariamente eleve esta garantía a 2 años, con el fin de tener más consumidores que les llamen la atención por esta garantía elevada frente a otros productos que se ofrecen en el mercado. Lo que también sirve para que se distinga de la competencia, dinamizando así el mercado. Este principio reconoce que la regulación estatal no se puede prever en todas las situaciones posibles ni adaptarse con la suficiente rapidez a los cambios que existen en el mercado. Por ello, establece estándares mínimos que pueden ser superados por iniciativas del sector privado o por regulaciones sectoriales específicas de acuerdo al sector en donde se puedan desempeñar. Por ejemplo, pensemos en el sector de alimentos orgánicos. Si la ley establece requisitos mínimos en el que todos los alimentos no tengan pesticidas, algunos productores pueden optar por estándares más exigentes para satisfacer a sus consumidores con preferencias que son específicas, por ejemplo, que son libres de insecticidas, con cultivados de forma artesanal. Eso ya depende de cada proveedor. La protección mínima, entonces, que establece este principio, permite, además, la competencia basada en la calidad y no solo en el precio. Los proveedores pueden diferenciarse ofreciendo mayores garantías, mejores servicios de postventa o condiciones más favorables que las legalmente exigidas, con el fin de que puedan ser más atractivos comercialmente para los consumidores. Ya llegando al final, bueno, casi al final, tenemos el principio proasociativo. Este principio reconoce la importancia de la acción colectiva en la defensa de los consumidores. Es decir, que el Estado fomenta la creación de las asociaciones de consumidores con el fin de fortalecer su posición frente a los proveedores. Este principio considero que es muy importante porque los perjuicios individuales pueden ser muy pequeños en términos económicos. Por ejemplo, pongamos el caso de que se ofrezca o se oferte un producto donde se vean perjudicados miles de usuarios. Si cada uno lo hace, no todos lo podrán hacer, no todos tendrán el tiempo, o bueno, o la iniciativa para poder hacerlo. Pero si en cambio una asociación de actividad que se ha visto perjudicada, estaría también favoreciendo este dinamismo del mercado. Entonces, las asociaciones de consumidores permiten presentar acciones colectivas cuando un problema afecta a múltiples consumidores. Pensemos, por ejemplo, el caso de un producto defectuoso o cuando se ofertan publicidad engañosa, en fin, de esto se pueden encargar las asociaciones debidamente registradas en el INDECOPI. Además, no solo se limitan a las denuncias colectivas, por ejemplo, sino que también tienen un papel educativo e informativo que orientan a los consumidores sobre sus derechos y cómo se pueden ejercer debidamente. También realizando monitoreos de mercado, tal vez comparando precios o las calidades de productos similares en el mercado. Tenemos el principio de la primacía de la realidad. Este principio nos dice que según el cual los hechos prevalecen sobre las formas y sobre las apariencias jurídicas. En términos sencillos, prevalece lo que se da en el plano fáctico y no lo que se puede escribir, por ejemplo, en un contrato. Un ejemplo para una aerolínea que hace firmar a sus pasajeros un documento donde, cuando en realidad estos boletos ya no tienen plazas, o sea, fueron sobrevendidos.
en este caso, no importa lo que se firmó en este documento, en esta especie de contrato, sino lo que pasa en la realidad, que se sobrevendieron los boletos de avión. Esto sería un ejemplo de privacidad de la realidad. Otro ejemplo podría ser que un proveedor que formalmente cumple con incluir información relevante en sus contratos, pero lo hace en letra extremadamente pequeña que no permite a los consumidores poder visualizarlo o leerlo de una manera correcta. Entonces, o ha cumplido formalmente este proveedor con incluir dentro de su contrato, en la realidad, al ser tan pequeñas estas letras, se ha impedido el acceso efectivo a la información. Ahora, una vez que ya hemos visto estos 8 principios, es importante destacar que no se pueden o no operan de manera aislada, sino que forman un sistema integrado. Juntos protegen al consumidor. Todos estos se complementan y refuerzan mutuamente. Esta interacción entre todos los principios que hemos mencionado, refleja cuál es verdaderamente la complejidad de las relaciones de consumo en una economía moderna y el enfoque multidimensional que se necesita para su regulación. Finalmente, quiero concluir enfatizando que la protección constitucional del consumidor no busca obstaculizar el funcionamiento del mercado, sino que ésta se funcione correctamente. Entonces, cuando nosotros como consumidores tomamos decisiones verdaderamente informadas, premiamos naturalmente a los proveedores honestos y más eficientes, generando un círculo virtuoso que beneficia a toda la sociedad en conjunto. Todos los principios que nosotros hemos revisado hoy constituyen la columna vertebral de nuestro sistema de protección al consumidor. Estos principios no son meras abstracciones que se encuentran dentro del código, sino que son guías prácticas tanto para la interpretación normativa como para la actuación de los agentes de mercado, es decir, los proveedores y los consumidores. Un mercado donde estos principios se respetan, resultan más justos, más eficientes y más dinámicos. Por lo tanto, vendría a ser un mercado donde las empresas compiten con la preferencia que tienen los consumidores, por lo que ofrecen mayor calidad en sus productos o servicios, mejor información, mejores condiciones y no se aprovechan de la asimetría informativa que, como ya se mencionó, no necesariamente tiene que ser mala. En última instancia, debemos recordar que proteger al consumidor es proteger a la persona y su dignidad, el cual es el fin supremo que tiene nuestra Constitución. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo atento a las preguntas si las hubiera. Ok, quisiéramos saber si es que alguna persona tendría dudas o alguna pregunta o alguna acotación. Me parece que nadie. Me parece que nadie desea preguntar, estaba todo claro. Anímense a preguntar, que es la parte más importante de este tipo de eventos, en la que sacamos síntesis, ¿no? Es más, no necesariamente estrictamente de la ponencia en específico, sino tal vez con algún tipo de caso o situación que les haya pasado, como bien ha mencionado Ivette. Todos somos consumidores y digamos, se puede matizar con cualquier situación en la cual hayan tenido algún inconveniente, cualquiera de los principios que ha mencionado Ivette, ¿no? O tal vez comentar algún caso que hayan visto en el Indecopy o en algún tipo de asignatura de protección al consumidor o curso
semejante que les ha llamado la atención, lo podemos aplicar con este tipo de principios, ¿no? Porque como bien desarrolló Ivette, los principios tienen una relevancia determinante, ¿no? De hecho, están una serie de disposiciones normativas que se encuentran, pues, ¿no?, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y además en normas específicas hay cantidad importante, ¿no?, de disposiciones, digamos, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector de telecomunicaciones, en general en los sectores regulados, ¿no? Eh, Pensar que el área de consumo se reduce solamente a lo que establece el Código de Consumo es bastante, digamos, reducida digamos, el entendimiento sobre esta rama, ¿no? Es bastante amplia. De hecho, quienes se especializan en esta área del derecho, pues necesariamente tienen que abocarse a estudiar específicamente estas áreas de consumo que son menos protagonistas, al menos a nivel comercial, de marketing, en lo que se refiere a qué significa el derecho de consumo, ¿no? Y ciertamente, por ejemplo, mencionó Ivette el tema de los medicamentos. Ahí hay disposiciones importantes con respecto. Claro, hay que conocer un poco digamos, cómo logramos a que el consumidor conozca o esté bien informado sobre un producto, un bien o un servicio. Sin embargo, en el área, por ejemplo, de medicamentos, los que digamos, dispensan con receta médica, está prohibida la publicidad, salvo sea destinada, digamos, a especialistas en el sector, ¿no? A médicos, farmacéuticos, bajo una supervisión, digamos, cerrada, perdón, bajo una, digamos, oferta cerrada de esta publicidad en canales específicos, porque estos productos no, digamos, no son de venta libre, ¿no? Y hay ciertas restricciones con respecto a diversos productos. Pero yo los animo a preguntar, o si se les ocurre algún caso, de repente no propio, sino, por ejemplo, de manual, el cual podemos analizar con respecto a estas disposiciones, porque me fui un poco de la idea. Los principios son informadores y correctores de lagunas, ¿no? Como bien se nos ha enseñado en el pregrado, en las clases, ¿no?, de derecho, no solamente de consumo, ¿no? Y claro, varios de estos principios vienen, digamos, copiados de alguna manera, o trasladados, mejor dicho, transpuestos desde el Código Civil o otras legislaciones, digamos, más amplias, ¿no? Entonces, sin duda que son determinantes a la hora de postular un caso en cuanto a la defensa, o, digamos, en cuanto a presentar una denuncia. Y no solamente eso, sino también para asesorar a los clientes en el área de cumplimiento regulatorio, ¿no? Por el chat comentaron sobre el caso de las fechas de vencimiento. Bueno, hola, ¿qué tal? En principio a mí me gustaría saber la experiencia que ha tenido Ivette, porque pues justamente esa parte de las ponencias que estamos teniendo es más demuestra tu talento, y me gustaría que de repente Ivette nos diga alguno de los casos que ha visto, que hemos visto en general. Puede ser de MGB, o puede ser de ProConsumer, pero en materia de consumidor. Por eso me parece que han colocado el tema de las fechas de vencimiento, que pues es un caso que todavía se encuentra en contienda. Claro, bueno, en el caso de consumidor, creo que más casos tenemos precisamente en la asociación. Como menciona el doctor, estamos dentro de una denuncia contra una empresa, no sé si puedo mencionarlo, donde no se ve claramente la fecha de vencimiento. Entonces, si no se ve claramente esta fecha, se está atentando contra la salud de los consumidores y va contra la idoneidad también de los servicios que ofertan esta empresa, que, bueno, tiene diferentes rubros, ¿no? Ya sea en agua, gaseosas, incluso bebidas alcohólicas. Entonces, tomando esto como ejemplo, podemos ver que se aplican varios principios, como por ejemplo el principio de transparencia, porque claro, no se ve
no se puede visualizar de manera correcta o de manera fácil este tipo de fecha de vencimiento, que viene a ser una información muy relevante al momento de que el consumidor pueda elegir una opción de compra. Me parece que podría ir por ese sentido. Ok, gracias, Ivette. ¿Qué otros casos te acuerdas que ya hemos visto? Hemos tenido uno de Falabella, me parece, hace muy poco. Bueno, Eh, bien. no sé si, no sé si en ese caso has estado. Aún no, es del 2023 y yo recién ingresé el año pasado, así que no estoy tan empapada con el caso. Ok, ok. Bueno, a mí me gustaría, no sé, de repente, en este caso Leonardo, que Leonardo es experto en esos temas, me gustaría de repente preguntarle algo relacionado al marketplace y las diferentes cosas que comienzan a vender a través de esos marketplaces, que son de repente pues de algunas plataformas muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo en este caso de Falabella o de otro en particular. Y esto en relación de repente pues con la propiedad intelectual, en relación a que pues de repente alguno de los no sé cómo se le denominan, las empresas que publican estos marketplaces, venden productos que no son productos originales. Y esto de aquí, pues debe haber una afectación al consumidor de todas maneras, ¿no? Por la parte de la propiedad intelectual hay varios casos que se han resuelto en la Unión Europea y en Latinoamérica. Esperemos que pronto pues se alineen a ese criterio de la Unión Europea. Pero en el caso del consumidor me gustaría saber exactamente cómo afectaría esto al consumidor y si hay una vulneración al consumidor el hecho de que hay personas que están publicando estos diferentes productos, vendiéndolos como originales a través de estos marketplaces perdón, estas plataformas pues no indican o no hacen un filtro adecuado para saber si es que el producto es original, si cuenta con las licencias adecuadas y todo eso. No sé si Leonardo tiene Jonathan, alguna opinión sobre eso. estoy aquí atento escuchándolos digamos, también a lo que hacen los stakeholders, en este caso Proconsumer. Estamos atentos también a todas las denuncias. Tú sabes que ahí se puede seguir a través del SAE, me parece. No recuerdo bien el nombre, las siglas al menos, ¿no? El Servicio de Seguimiento de Expedientes del Indecopi. Antes, dicho sea de paso, aparecía hasta el número de DNI, del RUC, de las empresas, de las partes, ¿no? Ahora se ha reducido un poco de manera correcta la información que se publica en esta plataforma de seguimiento de expedientes. Y claro, sí, lo que mencionaba Ivette, ¿no? De hecho, este tipo de situaciones que tienen en la asociación, este tipo de problemáticas, las cuales vulneran este principio que ha mencionado también Ivette. Claro, en mayor o menor medida, no solamente una casuística se va a reducir digamos, a involucrar a un solo principio, ¿no? En situaciones pueden ser más de uno, ¿no? En este caso hay que diferenciar también, ¿no? Qué parte, digamos, de la información está siendo, digamos, vulnerada, ¿no? Porque si es que es con respecto a la parte publicitaria o a la parte del rotulado, ¿no? Entonces, ahí se define la competencia de distintas formas, ¿no? Si es que es por la parte de publicidad, va por temas de competencia desleal. Y también cabe la posibilidad, incluso, aunque es un poco cuestionable, que vaya de manera individual, eso sí, a través de protección al consumidor, ¿no? Porque de acuerdo a lo establecido en el Código de Consumo, toda la oferta, digamos, dispuesta, digamos, en las diversas formas que hay de comunicar y trasladar o promocionar, mejor dicho, un producto, digamos, se entienden incluidas en los términos y condiciones, en los términos y condiciones establecidos por el proveedor, ¿no? Esto quiere decir que si yo hago publicidad y en mi publicidad dice oferta o se promete algo, se entiende incluida dentro de la oferta del proveedor, ¿no? Con lo cual distinto es el caso, ¿no? En el cual no se, digamos, traslada la información del rotulado, que es, digamos, información un poquito más técnica, aunque siempre tiene que ser entendible por el usuario, y en este caso, digamos, va por temas de consumo estrictamente, ¿no? Y al respecto de lo que menciona Jonathan, es un caso bastante peculiar en el cual yo me he detenido
buen tiempo a analizar. De hecho, la casuística es diversa, no es que haya uniformidad, al menos en lo que ha evolucionado, digamos, la casuística en los expedientes a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque esto es un fenómeno que, si bien es cierto, no es reciente, ya han pasado algunos años con respecto a las denuncias que han dado origen a este tipo de procesos o procedimientos. Inicialmente, pues, existían estos marketplaces en los cuales la oferta era, digamos, indiscutiblemente atribuible a un proveedor específico, ¿no? Con el paso del tiempo, quien oferta, digamos, a través de estas plataformas, no necesariamente, ya casi no sucede incluso, que quien oferta el producto sea el titular de la página o quien gestiona la página o el titular de, digamos, el comercio que da la imagen a la página, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que uno, y esto es más sensible cuando, digamos, uno está acostumbrado a un tipo de oferta en específico, ¿no? Ya tenemos ejemplos que escapan de esta situación, pero que pueden graficar muy bien cómo se rompe la estructura de una oferta tradicional, ¿no? Por ejemplo, antes de que entren las aerolíneas low cost a Perú, al menos, más o menos, o de manera bastante, digamos, general, uno sabía que se compraba un pasaje en una aerolínea, le incluía digamos, los equipajes en bodega, el artículo personal, el equipaje de cabina y hasta una bebida ligera y algún snack en la aerolínea, ¿no? Con la entrada de los nuevos agentes económicos en esos mercados en específico, se tuvo que detallar de manera específica, pues, ¿no?, que ahora ellos representaban una oferta distinta, ¿no? Esto no ha sucedido desde mi punto de vista en los mercados a través de plataformas digitales, porque cuando recién se cambió el esquema, por ejemplo, Falabella, ahora a través de Linio, yo estoy un poco desfasado de cómo es su operación, pero plataformas que ofrecían ofertas propias a través de sus, valga la redundancia, plataformas, digamos, propias o de cada una de ellas, ¿no? O sea, que le pertenecen a cada una de ellas, ofrecían sus productos, digamos, que ellos mismos expendían o ofertaban, ¿no? De un momento a otro, y sin que uno casi se dé cuenta, a través de estas mismas plataformas, por ejemplo, Saga Falabella, encontrabas, si es que veías Consumo Cuidado, claro, cada uno de nosotros nos damos cuenta de inmediato, ¿no? Al costado, distribuido por, y sale el nombre o la razón social de otra empresa, ¿no? O incluso más sensible, que no te ponen la razón social, sino de repente te ponen solamente el nombre comercial, ¿no? Y trasladas más incertidumbre que información relevante, ¿no? Porque al fin y al cabo, luego ocurren los inconvenientes en Consumo, y cuando le reclamas a Falabella o a quien sea la página que tenía este esquema de oferta, digamos, tradicional ya ahora, no tienes idea de a quién realmente denunciar o reclamar de manera correcta, ¿no? Porque se pierde valioso tiempo si es que tú no sabías que le estás contratando a un tercero. Entonces, yo creo que hay bastante responsabilidad, porque al final el intangible, que es la imagen, se ve afectado por no trasladar la información relevante, como se ha estado conversando o discutiendo, de que ahora tu oferta ha cambiado, que ya no es, digamos, la tradicional venta o oferta de productos propios, sino que le estás dando espacio a un tercero para que, digamos, se nutra de esta eficiencia ofertada por este actor en el mercado, que ya sabe digamos, ya tiene éxito en muchos casos, ¿no?, de trasladar una oferta y ser captador de potenciales clientes, ¿no? Ser una plataforma que atraiga o que llame, ¿no? Entonces, el esquema es perfecto desde mi punto de vista, genera eficiencia, porque le da la oportunidad a que pequeños empresarios, por ejemplo, ofrezcan sus productos a través de sus plataformas, y que tal vez
Si es que no fuera así, no podrían ser competidores en esos mercados de la manera más eficiente posible, porque de repente en sus propias plataformas no tendrían la llegada que sí la tienen cuando utilizan estas plataformas que ya tienen, digamos, la experiencia, todo el know-how de años, ¿no? De estar en estos mercados, ¿no? A mí el esquema me parece perfecto. El problema viene de no informarlo correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se viene dando? Porque me estoy dando muchas vueltas sobre lo mismo, pero quería, digamos, aterrizar un poco la idea para que se entienda el contexto. Por ejemplo, aquí en España y en Perú se está desarrollando ya bastante, digamos, este esquema de manera técnica, se le llama específicamente servicios de sociedad de la información, ¿no? En donde la responsabilidad como proveedor de la plataforma en específico se ve muy reducida. Se ve muy reducida a solamente trasladar la información específica de que está sirviendo de enlace o puente para que otro proveedor o el vendedor, digamos, o el dispensador, el ofertante del producto o servicio es otra persona, ¿no? Entonces su responsabilidad se va a limitar específicamente a este detalle en particular de la conexión que realiza entre el consumidor y el proveedor, digamos, que específicamente realiza, pues, no la oferta, ¿no? Entonces, la evolución de este tipo de casos ha sido bastante, digamos, problemática, porque ahí resaltan, pues, los casos de las plataformas de economía colaborativa, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad de estos agentes económicos, en casi la mayoría de casos de suma importancia, como Uber, Globo, Airbnb? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? Y el error, en cierto sentido, ha sido generalizar de que todos tienen, digamos, el mismo nivel de responsabilidad. ¿A qué voy? Que si bien es cierto, están dentro de un tipo determinado de oferta, que son los servicios de sociedad de la información, no en todos los casos van a tener la misma responsabilidad por el hecho de ser, digamos, agentes que participan en este tipo de mercados de sociedad de la información. Todo va a depender de, digamos, la oferta que como enlaces estos hagan, ¿no? En algunos casos puede que, digamos, su nivel de oferta les traiga mayor responsabilidad, ¿no? Porque hay algunas plataformas de economía colaborativa que te dicen, no, somos un servicio seguro, por ejemplo, en transporte, no en taxis, ¿no? Y si te traslada una información incluso más tuitiva o que compromete más sus servicios, van a tener en esa medida mayor cantidad de, digamos, de responsabilidad, entre comillas, con respecto a la amplitud de su oferta, ¿no? De hecho, yo considero que es totalmente importante a los proveedores que ofrecen estos servicios dar esta información y ser súper claros en que están sirviendo de puente. Incluso yo haría como que una pestaña adicional de mayor información, determinar o aclarar de que estoy siendo de puente para que incluso pequeños empresarios puedan generar ingresos, ¿no? Puedan generar eficiencias, ¿no? Que son socialmente responsables. Podrían aprovechar esta figura para mejorar incluso su imagen, ¿no? En detrimento, si es que ocurre lo contrario, más bien es todo lo opuesto, ¿no? Como lo acaba de mencionar, ¿no? Porque tienes un problema, no determinaste que tú no eras el proveedor, sino el enlace. Al final puedes terminar tú no con la responsabilidad específica a nivel económico tangible, es decir, de pérdida de dinero en una denuncia, porque no va a ser improcedente muy probablemente la denuncia porque tú no eres parte de ese conflicto de consumo, pero digamos que sí vas a perder un cliente y este cliente va a rebotar esta mala imagen sobre su grupo específico, pues no familiar o de contactos y te va a generar pérdidas de todas maneras en cuanto a manejo de clientes, ¿no? Y este tipo de situaciones se tienen que aprovechar en vez de tomarlas como
como un pasivo, ¿no? Como una carga más que todo. Entonces, ahí, digamos, la importancia de trasladar este tipo de principios que podrían a primera vista y de manera equívoca parecer gaseosos o muy indeterminados, ¿no? Y más bien es todo lo contrario, ¿no? A partir de ellos podemos aterrizar en medidas no solamente de mitigación, sino más bien de proyección y de fomento de una buena imagen y de una buena propuesta, ¿no? Gracias por la respuesta, Leonardo. Bueno, te invito a que de repente podamos conversarlo para poder escribir algo sobre ello en coautoría. Así que lo dejo en la mesa. Bueno, por mi Por parte, supuesto, eso es por todo. supuesto, muchas gracias, más bien que yo tengo el tiempo como cada uno de ustedes bastante limitado, pero en la medida de mis posibilidades, ahora mismo he corrido, de hecho la presentación la he hecho un poco casi sin aliento, pero en la medida de mis posibilidades siempre estoy para el equipo y yo seguramente voy a coordinar un poco más con Ivette ahora que digamos se ha insertado un poco más el tema de consumo y para todo lo que sea promoción del estudio a todos los niveles, con todo gusto en la medida de mis posibilidades. Yo les agradezco por la paciencia que vienen teniendo conmigo, eh, porque digamos, mi situación en específico es bastante, de momento, bastante compleja, complicada. Sin perjuicio de ello, espero darles una charla un poco interesante el día lunes, que es mm, la que me va a tocar, y digamos, lo hago con mucho gusto y los espero ya, no sé si es que es a las 5 de la tarde de allá, y nada, con todo gusto siempre. Igual, el día de mañana es con Pilar, así que si es que hay posibilidad de que puedas ingresar, bien, Leonardo. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si alguien tiene otra pregunta más o de repente cerramos ya la sesión. Creo que sí, bueno, Leonardo, doctor Jonathan, agradecerles también por este intercambio de ideas que han tenido, que como saben es muy enriquecedor para nosotros que estamos aún en constante aprendizaje. Creo que es un tema interesante el que han planteado y claro que pueden contar con mi ayuda. Leonardo es el especialista en eso y en estos temas de consumidor y creo que su ponencia va a estar mucho más completo, por supuesto, y será muy interesante poder participar al igual que todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Leonardo, por ese No, plus que le nada, todo el diste a la equipo. ponencia y el doctor también, y bueno, a todos los presentes por estar aquí. Entonces vamos cerrando la sesión del día de hoy. Como lo mencionó Jonathan, el día de mañana hay una conferencia. Agradecerles a todos por estar y, bueno, el intercambio de conocimientos que han tenido. Sin antes irnos, presentarte tu certificado. Dame un segundo, por favor. Ay, no se ve. Aquí está. Ahora sí. Te vamos a extender un certificado por tu gran ponencia del día de hoy. Te va a estar llegando a tu correo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Cuídense, tengan bonito día y nos vemos. Espero verlos mañana. Chau, chau. Gracias a todos por estar presentes. Nos vemos mañana. Hasta luego.